Le agradecemos a todos los oyentes que están mandando mensajes. Ustedes saben que a mí me apasiona el cerebro y de hecho cada tanto hablamos con el doctor Gabriel Jumberg, uno de los neurocirujanos, si no el mejor, uno de los mejores neurocirujanos que tiene la Argentina. Y tenemos el privilegio de hablar con él cada tanto y precisamente ahora el doctor Gabriel Jumberg está en línea. Gabriel, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Fede? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. A ver, no solo somos un cerebro bonito, quiero decir, los neurocirujanos no solamente se ocupan de operar el cerebro, sino, uno podría decir, también las prolongaciones del cerebro, digamos, y todo lo que tiene que ver, todo lo que está afectado y todo lo que afecta, digamos, al funcionamiento del sistema nervioso. Que es el caso de algo que es una dolencia que afecta a muchísima gente, que son las hernias de disco, ¿no? En este caso, las hernias de disco lumbares. Bueno, a ver, ¿qué es una hernia de disco? ¿Cuál es la solución, digamos, quirúrgica, si la hay, y cuáles son las otras soluciones? Bueno, básicamente el disco intervertebral es como una almohadilla entre dos vértebras que contribuye a la flexibilidad de la columna vertebral toda. Está compuesta por dos partes. Una parte central que se llama núcleo pulposo, que cuando nacimos el 90% de contenido es agua y con los años se va deshidratando. Por eso mucha gente en las resonancias va a haber disecación o deshidratación de los discos intervertebrales, es un proceso normal. Y una parte periférica que se llama anillo fibroso, que son varias capas concéntricas de otro tejido más fibroso que contiene al núcleo pulposo. Bien. A veces por un proceso degenerativo, por trauma, por levantar algo pesado, brusco, se rompe el anillo fibroso y sale el núcleo pulposo, que puede comprimir distintas estructuras. Claro. Si la herniación es medial, te puede dar una lumbalgia. Si la herniación es más lateral, te va a tocar una raíz nerviosa y te va a dar una ciatalgia, que es ese dolor que va por la pierna, que depende de qué raíz toque, va a ir por atrás, por el costado o por adelante. Claro, tremendo. A ver, todas las lumbalgias, pues, me ha pasado alguna vez, en situaciones bastante tontas, ¿no? Que estaba levantando, qué sé yo, intentando levantar un auto. Por ahí, me acuerdo de una, estaba tratando de enderezar la tabla de planchar. Y me quedé duro, pero pero me tuve que tirar al piso. Sí. No encontraba forma de enderezarme. Vos sabés que era tremendo porque andaba reptando por la casa. No podía. Bueno, pero la mayoría de esos episodios, el Sí. famoso me quedé duro, no son por hernias de disco ni por... Bien. Son contracturas lumbares por algún esfuerzo que puede ser, son contracturas musculares la mayoría. Bien, pues efectivamente fui, por supuesto, al médico por este tema. Yo, dando por descontado, tenía una hernia de disco. Y me dice, no, a pesar de que tenés más de 60 años, no tenés, digamos, tenés los alfajores en bastante buen estado, me dijo. Pero bueno, a ver, ¿en qué casos se opera, en qué casos se trata la hernia de disco lumbar? Mirá, primeramente hay que hacer un buen diagnóstico, y un buen diagnóstico es clínico por un lado, imagenológico por otro, y a veces con estudios neurofisiológicos de conducción nerviosa. Bien estudiar una columna implica una radiografía simple de columna lumbar de frente y perfil, una tomografía computada de columna y una resonancia nuclear magnética. Y una vez que llegas al diagnóstico, lo que tiene que saber la gente es que el 90% de las hernias de disco no son quirúrgicas, no terminan en quirófano. El 90%, bien. El 90%, el cirujano que opera más del 10% de las hernias de disco que se le sientan en el consultorio está sobreindicando la cirugía. Mira. La mayoría andan bien con limitación de la actividad física, reposo, medicación. Hay medicación específica para el dolor neuropático, que es ese dolor que va por la pierna, por la ciatalgia, o hay medicación que es para la lumbalgia pura. Hay que variar, hay que ver cuál es qué es lo indicado. Después se puede llegar a lo que hoy se conoce como bloqueos, que no es más que una infiltración en un lugar específico, en la salida de una raíz o en la faceta, de acuerdo al tipo de dolor que tenga, que se hace en quirófano o en tomografía, y que es la inyección de una mínima cantidad de un corticoide de depósito con un anestésico local. Bien. Que eso empieza a funcionar entre el cuarto y el séptimo día y tiene una duración variable. Hay gente a la que no le hace nada, hay gente a la que le dura 3 meses. Bien. Todos esos son tratamientos conservadores.
Bien. ¿Y en todos los casos, digamos, da síntomas la hernia de disco lumbar o puede suceder que... No, puede suceder que te hagas una resonancia por otra causa y te aparezca una hernia de disco y nunca te dio clínica. O sea, tranquilamente, pasa mucho. Ahora, de hecho, el 40% de la gente que anda caminando por la calle tiene algún grado de una herniación discal y nunca tuvo síntomas. Claro. O tuvo una lumbalgia leve, no atribuible a esa hernia. Claro, y por ahí gente que no tiene hernia de disco sufre lumbalgias. Totalmente, totalmente. ¿No? La única causa de la lumbalgia no es la hernia de disco. Claro. Ahora, ¿por qué un neurocirujano, digamos que es tan específica su área, por ejemplo, el cerebro, por qué opera también una hernia de disco que está tan lejos del cerebro? Y porque forma parte del sistema nervioso, todo lo que comprime una hernia de disco. Mirá vos. Entonces, nosotros operamos no solo cerebro y no solo columnas, sino también nervios periféricos. Claro. Si vos pasás una mano por un vidrio y te cortás el nervio mediano o el cubital, lo paramos nosotros, o los cirujanos de mano, pero tiene que ser alguien que se dedique a esto. Claro. Acá Roberto Siger te quiere hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Hablando de lejos del cerebro, muchas veces uno escucha que el intestino sería el segundo cerebro y que hay una conexión muy directa entre el intestino y el cerebro. ¿Es verdad eso? Es verdad, hay todo un plexo adentro de la pared del intestino que forma parte en realidad de lo que se llama sistema nervioso autónomo y que regula gran parte de las funciones, ¿sí? Correcto. Che, un día hablemos de eso, porque es interesante, ¿no? Esto del supuesto segundo cerebro. Complejo. Eso sí es muy complejo y se está recién ahora, siempre se supo que hay un plexo autonómico en la pared del intestino. Lo que nunca se le dio es la real relevancia que se le está dando ahora a las funciones que tiene. Es apasionante, te digo que es impresionante. Bueno, vos la vez pasada hablabas de estos métodos de cirugía nuevos, robóticos, operaciones a distancia. ¿Esto también incluye las hernias de disco lumbar? Totalmente. Mirá. El gold standard, que es como se conoce hoy, el estándar de oro de la cirugía de hernia de disco, hasta hace unos años era la microdisectomía. Era una incisión muy chiquita, poníamos en el microscopio, ahora se refinó todo eso. Y los dos estándares de tratamiento son la cirugía mínimamente invasiva, que es con una incisión de 2,5 centímetros, también pones microscopio con instrumental especial, o la cirugía endoscópica directamente. Total. Bueno, y para otro día nos va a quedar entonces diferenciar la hernia de disco lumbar de las otras hernias de disco que son la dorsal y la cervical. Claro. Bueno, eso, titulares, ¿cuáles serían las grandes diferencias? Y la gran diferencia es que a nivel lumbar, la médula espinal termina entre el límite entre la primera y la segunda vértebra lumbar. A partir de ahí hay raíces nerviosas que se llaman cola de caballo. Entonces, una compresión medial de L1, L2 para abajo te va a dar una compresión de las raíces de la cola de caballo. En cambio, más arriba de eso te va a dar una compresión de la médula. Claro. Totalmente. Si la herniación es medial, obviamente, ¿no? Sí, y te traigo un poquito acá una noticia que acaba de salir ahora, que este médico de Maradona, Luque, ¿no? Se llama, si no me equivoco, Leopoldo Luque, igual que el futbolista de nuestra época. Bueno, parece ser que hubo algunos testigos que dijeron que no hacía falta operarlo. ¿Te acordás que una de las últimas operaciones que le hicieron fue un hematoma subdural crónico? Que creo que es lo mismo que le hicieron a Cristina en algún Exactamente. Bueno, y lo que se dice es que no era necesario. O sea, uno se preguntaría si no era necesario, ¿para qué se lo hicieron? No te quiero sacar de tema, pero bueno, o sea que es un tema muy sensible el de Maradona. Sí. A ver, ¿en qué casos hay que operar? ¿En qué casos no? ¿Estuvo bien operado, mal operado Maradona? ¿Qué podemos decir? Mira, ¿en qué casos? En general un hematoma subdural crónico es ese famoso hematoma que el señor se golpeó hace 3 semanas y le termina dando síntomas 3-4 semanas después. Claro. En general no son para salir corriendo. La técnica es muy simple, es la primera o segunda cirugía que hace un residente de neurocirugía cuando empieza. Mira, ¿y qué consiste? ¿Cómo es? Básicamente ahora hay un método nuevo que si querés después te lo cuento, pero básicamente es una incisión de 3 centímetros, un agujerito de trépano en el cráneo, abrís la dura madre, ponés un tubito de goma y lavás hasta que el líquido que entra es igual al que sale y se deja un drenaje, algunos no dejan, se deja un drenaje 24, 48 horas, se retira el drenaje hasta que reexpanda el cerebro. Claro. Es una limpieza realmente, ¿no? Sí, claro, sí. Se remueve. Bueno, y
¿cuál sería la razón por la cual lo pudieron haber operado si esto realmente no era imprescindible y no era necesario? Y la verdad que yo no vi la tomografía, pero si el hematoma tiene efecto de masa, como le llamamos nosotros, que es que empuja el cerebro y desplaza la línea media, ese hematoma es quirúrgico. En general, el punto de corte son más o menos un espesor de 10 milímetros del hematoma, para que tengas alguna idea. O sea que vos podrías darte cuenta con la imagen de eso, es fácil de determinar. Sí, o sea que si está esa imagen, uno puede decir si era necesario o no. Digamos, totalmente. De hecho, es muy frecuente operar hematomas subdurales crónicos. Muy frecuente. Totalmente. En general son en gente grande, ¿no? Claro. Vos sabés que a mí me apasiona esto que cuenta. Sí, no, es apasionante. Todo el sistema nervioso, todo lo que comanda. Claro, eso y... por una parte, pero por otra parte, ¿no? Ponerse en el lugar de Gabriel, que el tipo, no sé, ¿cuántos cerebros abrís por semana? Y en general todos los días tenemos 1 o 2 cirugías. Qué impresionante, que unos 10 cerebros por día. Es impresionante. Sí, ahí te quiero hacer una pregunta. Gabriel, ¿cómo estás? Te quería consultar lo siguiente. Hay gente, viste, que tiene como miedo a operarse. Es muy usual. Tenemos un amigo acá con Fede que tiene una hernia de disco que anda caminando así como medio torcido, ya parece un viejito como camina y no se quiere operar y lo tiene indicado. ¿Cuáles son los riesgos de no operarse una hernia de disco por miedo, por capricho, por lo que sea? El riesgo, por ejemplo, si vos haces lo que se llama un stepage, que es la caída del antepié, que en general son por hernia de disco que se da entre la cuarta y la quinta vértebra, si vos no lo operás rápido a ese paciente no recupera más la dorsiflexión del pie, es decir, como ponerse sobre los talones. ¿No? El otro riesgo que yo operé hace muchos años una chica estaba en Estados Unidos, hizo una retención urinaria aguda, lo tomaron como una infección urinaria, la medicaron, y en realidad lo que tenía era una hernia discal masiva que le comprimió la cola de caballo, que se la operamos, pero recuperó muy parcialmente, eso es una emergencia quirúrgica. Claro. Recuperó muy parcialmente los esfínteres y su vida sexual, ¿no? O sea que te expones a daños bastante importantes. Sí. Totalmente, claro. Sí, pero si no te operás, si está indicada la cirugía y no te operás, podés no tener nada y tener dolor nada más. O sea que tenemos que convencer a como un amigo para que lo operen, porque lo opere Gabriel. Usted tiene esto, lo único que le queda es elegir cirujano, no tiene opción para elegir otra cosa. Claro, sí. Claro. Chico hace como 2-3 años que se tiene que operar. Bueno, pero lo que te expones cuando tenés tanto tiempo dolor, en especial ciático, es que aunque te opere el mejor del mundo y te saque el disco, a veces quedás con dolor residual que se llama síndrome de dolor regional secundario, y eso es porque el disco comprime una estructura que se llama ganglio anexo a la raíz dorsal, que con tanto tiempo de compresión se producen como cortocircuitos, para tener una idea, para imaginarse que es como una computadora, que hacen que cuando vos le sacás esa hernia de disco y ya no tiene más compresión, el paciente sigue con dolor. Ese es otro de los riesgos que tenés. Claro. Operado por el mejor, seguís con dolor. Y le haces una resonancia de control, no tiene nada, y el paciente sigue como si no lo hubieran tocado. Y ese es un error de esperar más de 6-8 meses a operarse. Claro. Te lo vamos a llevar engañado. Mira, lo vamos a invitar a tomar un whisky del Club del Whisky, que queda cerca del Pirobano. Y ahí a 2 cuadras del Pirobano. Claro, sí. Con 2 o 3 copitas te lo llevamos y ahí te haces cargo y lo operas. En 40 minutos está operado. Totalmente. Gabriel, un gustazo hablar con vos como siempre. Bueno, nos quedaron un montón de temas en el tintero, las otras hernias y el tema apasionante del supuesto segundo cerebro nervioso que está en el estómago. Gabriel, un abrazo grande, gracias. Abrazo Fede, abrazo Aida. Chau.